Vamos por nuestro pastor, hay que seguir orando para que el Señor pues lo sane completamente, ¿verdad? Sane, y sabemos que por fe Él va a ser sano y va a continuar, ¿sale? Pero pues mientras estamos aquí. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 1, 8, Romanos 8. ¿Ya lo tienen? 8, 1 al 11 nada más. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús moró en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Amén. Bueno, sabemos que nosotros desde que nacemos, y desde que venimos a esta tierra, pues venimos con el pecado, ¿no? Somos completamente pecadores desde que nacimos en esta tierra. Fuimos injertados, o fuimos más bien contaminados con el pecado de Adán, y toda la tierra, todo el ser humano a nivel mundial, pues es pecador, ¿sí? Aquí la diferencia entre nosotros y los que están allá afuera, la diferencia es que nosotros somos pecadores pero arrepentidos. Esa es la gran diferencia. Y aquellas personas pues no son arrepentidos, ¿sí? Pero dentro de la iglesia también hay personas que creen que ya son hijos de Dios, pero pues no dan frutos de arrepentimiento, sino que continúan haciendo lo mismo que en el mundo. Entonces, y no vamos a decir, no voy a decir quién o quién, no, porque yo no soy quien para decir eso, ¿no? Sino que sabemos que dentro de la iglesia hay cizaña y hay trigo. Entonces tenemos que analizarnos, como decía Pablo, a nosotros mismos. Si realmente eres cristiano, si realmente eres hijo de Dios. Pero una de las cosas bien importantes que nos dice aquí la palabra, en Hechos 1:8, la primera parte. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Esa es la ventaja, o esa es más bien gracia de Dios que nos ha dado. La gracia de Dios que nos ha dado ese regalo
para los que ya somos hijos de Dios, que ahora pues ninguna condenación hay. No hay ninguna condenación para los que somos hijos de Dios. Para los que realmente somos hijos de Dios no hay condenación para nada. No vamos a ir al infierno, no vamos a padecer y no vamos a estar separados de Dios para siempre. Vamos a estar siempre con Jesucristo. Esa es la ventaja que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, eso nos lleva a que somos parte de su pueblo, parte de su reinado. Y los hijos de Dios no miran las cosas de esta tierra, sino miran las cosas de allá arriba. No miran lo terrenal, sino miran lo celestial. Entonces nosotros como hijos de Dios es lo que tenemos que entender, que somos llamados a ser sus hijos, pero algo muy importante de todo esto es que hay también personas que dice la siguiente frase: y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahí está el otro grupo que vive en la carne, vive en sus pasiones, vive en sus deseos, en lo que el mundo les ofrece, lo que el mundo les da, ¿sí? Entonces el mundo de allá afuera te está ofreciendo muchas cosas, y esas cosas que te ofrecen, si tú las estás tomando y les estás dando más importancia a lo que el mundo te ofrece, es tu carne, tus deseos y tus pasiones. Y entonces eso te lleva ¿a qué? A pecar. Y entonces tú, si estás viviendo las cosas de ese mundo, entonces no eres hijo de Dios. Porque tus deseos, tus pasiones, ¿dónde están? En las cosas del mundo, en los deseos. Ese es el otro grupo. Pero el otro grupo, que es el que verdaderamente está en Cristo Jesús, la naturaleza en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Es los que vamos a estar mirando, ¿qué? Lo celestial. Lo que el Señor nos ofrece allá arriba, lo que nosotros estamos yendo al blanco. ¿Sí? ¿Y quién es el blanco? Jesucristo. Vamos al blanco. Lo que es el blanco es Jesucristo. Entonces yo tengo que ir a ese blanco. ¿Sí? Una vez estaba platicando con el pastor, ¿no? Y estábamos entre algún estudio que me estaba dando y todo ahí. Y yo no entendía. Yo no entendía, y ya ve que a mí sí me dan mis regañaditas. Entonces me está regañando. No, Beto, es que no es así. Tienes que ir al blanco. Sí, pastor, pero de esta manera, ¿o cómo le hago para ir al blanco? Porque de esta manera es así, el tema que estábamos viendo. Ajá. Y entonces me dice, no, es que el blanco es Cristo. Sí, ya sé que es Cristo, pero también es por aquí o por acá. No. Tu mirada es Jesucristo nada más. Entonces, si tú vas a buscar el mundo, si tú vas a buscar los placeres, los deseos de este mundo, entonces el mundo te va a ofrecer muchas cosas. Y no te las va a ofrecer, hermano. No te las va a ofrecer así feas, sino te va a ofrecer cosas llamativas, cosas que te van a gustar, cosas que las vas a desear. ¿Sí? Y entonces, cuando llegan esos deseos, entonces empiezas tú a desear algo que no debes de desear. ¿Sí? Jesús nos da la victoria y con el Espíritu Santo. Una de las cosas bien importantes, cuando Cristo muere en la cruz, cuando da su sangre maravillosa en la cruz, con su sangre nos protege, nos limpia de pecado, ¿sí? Pero nos da el Espíritu Santo. Nos da el Espíritu Santo para cambiar, para transformarnos, para ir creciendo en el camino del Señor. El Espíritu Santo es la arma que nosotros tenemos para poder vencer el mundo.
para vencer tus pasiones, para vencer tus deseos carnales, ¿sí? Porque Satanás ya está vencido completamente. Satanás ya está vencido. Él ya está vencido completamente, ¿sí? Y el mundo, pues también está vencido. Pero dentro de nosotros tenemos dos naturalezas. La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y esas dos naturalezas están peleando aquí en tu corazón. Eso no se va a ir, la naturaleza carnal no se va a ir de ti hasta que te mueras y hasta que te vayas con Cristo. Esa es la que va a estar ahí en batalla y vamos a tener ahí. ¿Y cuál es tu naturaleza pecaminosa? Primeramente tu yo. El que está gobernando tu yo. Ajá. Yo hago, yo soy, yo esto, yo aquello. Yo. Y el que está reinando tu corazón no es Cristo. Está reinando tu yo. ¿Sí? Por eso, la victoria la tenemos en Cristo. Por eso ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. No hay condenación. Si yo estoy en Cristo, si el que está reinando mi vida, está reinando mi corazón, no hay condenación. Pero si yo, mi orgullo, mis deseos, mis pasiones están reinando, entonces, ¿qué va a haber? Muerte. Es muerte espiritual. ¿Sí? Porque la paga ¿qué? ¿Qué dice? Del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces no podemos decir que cuando tú cometes un pecado no estás muriendo, porque la paga del pecado dice que es muerte. ¿Y qué es muerte? Una separación de entre tú y quién? Y Dios. Pero la gran ventaja que tenemos nosotros, ¿cuál es? Que podemos ir a su presencia y decir, perdóname, ¿no? Perdóname porque he cometido algo que no te agradó. Entonces, si dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Y son versículos que a lo mejor los tienes aquí en la mente, pero una cosa es tenerlos en la mente y ponerlos ¿en qué? Práctica. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Cuando yo cometo un pecado, voy a la presencia de mi Dios y ¿qué hago? Señor, perdóname. Y entonces Jesucristo me vuelve a restaurar. Y vuelvo. Pero ya no tengo que andar buscando el pecado. Porque ¿quiénes son los que practican el pecado? Aquellos que todavía tienen un razonamiento animal, aquellos que todavía ni creen en Cristo, que todavía están pensando en sí mismos, que están ahí en el mundo, que están haciendo sus pasiones, sus deseos, lo que el mundo les ofrece, su vida de ese mundo. Pero cuando tú estás en Cristo Jesús, ¿qué es lo que sucede? Tiene que haber un cambio, una transformación. Romanos 8:5 ahí mismo, porque los que son de la carne piensan que en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, de los deseos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas de ¿qué? Del Espíritu. Entonces, cada quien, yo no soy para nadie para juzgar. Soy igual que ustedes. Todos cometemos errores, todos cometemos pecados. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué tengo que buscar? Las cosas de ¿qué? Espíritu. Las cosas de arriba, lo que el Señor me muestra, lo que el Señor me da. Y solamente ¿dónde lo puedo encontrar? En su palabra. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy en un momento, bueno, mi deseo y mis ganas son que, o mi deber como hijo de Dios es buscar del Señor. ¿Y qué tengo que hacer? Estar buscando en su palabra. Pero ¿en qué pongo mi tiempo y no en el tiempo de la palabra? En lo que el mundo me ofrece.
No quiere decir que no vayas a trabajar, no estoy hablando de trabajo. Estoy hablando de tus pasiones, de tus deseos, ¿sí? De tus debilidades. Cada quien tiene debilidades. Ajá. Pero esas debilidades que tú tienes, las tienes que vencer ¿en qué? En Cristo Jesús. Dejar que Cristo Jesús domine esas debilidades que tú tienes. Puedes tener odio, puedes tener rencor, los frutos del pecado que tienen en Gálatas 5:20. Eso es lo que manifiesta en un ser humano. Todo lo que está en Gálatas 5:20, esos frutos de la carne, eso es lo que manifiesta un ser humano normal en todo el mundo. Esos frutos los tenemos todos. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ira, celos, envidia. ¿Sí me entienden? Entonces, todos esos y esos frutos de maldad que todos tenemos, alguno de ellos es una debilidad que a lo mejor la tienes y que siempre has luchado por ella. ¿Sí? A lo mejor eras borracho y te acercan tantito vino y tu tentación es tomar vino. ¿Sí? Entonces, esa debilidad la tienes que vencer ¿en qué? En Cristo Jesús. Pero si tú no la vences en Cristo Jesús, si Cristo Jesús no te ayuda, tú vas a seguir haciendo lo mismo, tomando esa pasión para ti mismo. Y vas a estar pecando, vas a estar cometiendo pecado, vas a estar practicando en el pecado. Y entonces no eres hijo de Dios. Para poder ser hijo de Dios, necesito arrepentirme, entregar mi vida a Cristo y decir no a lo que me está afectando a mi vida. ¿Sí? Y entonces cuando decimos frutos de arrepentimiento, cuando habla con Lucas, se me fue, esa no lo apunté, ahorita se me vino a la cabeza, cuando Juan el Bautista le decía a los fariseos y saduceos, en ese momento víboras y generación de víboras, ¿no? Y hablaba de que tienen que tener frutos de arrepentimiento. Ajá, frutos de arrepentimiento. Y entonces uno de los frutos de arrepentimiento que habla ahí, habla acerca del dar. ¿Sí? Ver por los demás, dar a los demás, cubrir las necesidades de alguien que necesita. ¿Sí me explicó? Son frutos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de buscar la manera de que el Señor sea el que domine mis debilidades, mis pasiones. ¿Para qué? Para que yo esté en Cristo Jesús. Cristo Jesús sea el que esté dominando mi vida. Cristo Jesús sea el que esté obrando en mi vida, porque yo no voy a poder solo. El tener una opinión de acuerdo a la carne en vez del espíritu es la idea de presentar tu mente a la carne. Es la idea del orgullo, la arrogancia, el pensar de mí, el de estar pensando en mí, yo nomás, yo, pero no ves por los demás. Y el pensar nomás en ti es tu carne, son tus deseos. Pero ¿por quién debemos de ver? Por los demás. ¿Sí? Romanos 8, 6, 7, ahí mismo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sí? Cuando te ocupas en el espíritu, vas a tener vida y vas a tener paz, tranquilidad. Muchos piensan o quieren tomar una paz o una tranquilidad metiéndose droga o hacer cualquier situación, hasta ir a caminar. Porque pueden decir, yo irme a caminar, me voy a caminar aquí a las secoyas y estoy caminando y me siento con mucha paz. ¿Sí? Pero tú piensas que por eso tú tienes la paz. No, la paz la tienes que tener por Cristo Jesús. Vayas a caminar o no vayas a caminar, tú tienes que tener esa paz. ¿En quién?
en Cristo Jesús. Porque si no, esa paz que tú tienes, o mucha gente puede decir, pues al estar aquí me siento bien, me siento tranquilo, pero me salgo allá afuera y ya me siento mal. Necesito estar aquí adentro para estar bien. ¿En quién está confiando? ¿En el hombre o en el lugar? No está confiando en quién, en Cristo. Y al confiar en Cristo, donde quiera que tú estés, vas a tener tranquilidad, vas a tener paz, vas a tener gozo, los frutos del Espíritu, amor, paz, todo. Entonces, no necesitas hacer otra cosa más que tomar a Cristo, entregar tu vida a Cristo, para que Cristo sea el que haga lo que tenga que hacer en tu vida y transforme tu vida y tengas esa paz en Cristo Jesús. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los deseos de la carne, cuando tú haces o tienes deseos de tu carne o estás poniendo en primer lugar tu carne y tus deseos, se llama también rebeldía contra Dios. Eres rebelde contra Dios. ¿Sí? Porque no estás permitiendo que el que gobierne es Jesús. Estás permitiendo que gobierne tu carne y tus deseos, tus pasiones. ¿Sí? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne nunca se va a sujetar a Dios. Tus pasiones no se van a sujetar a Dios. Ellos no se quieren sujetar. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Seguir pecando, seguir cometiendo errores. ¿Sí? Pero tú te tienes que sujetar a Dios. Entonces hay una lucha dentro de nosotros. Y esa lucha es la carne, los deseos, tus pasiones que están en ti contra el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que tiene que gobernar? El Espíritu Santo. Porque ¿quién tiene que ponerse? Antes llevábamos un estudio de la vida de Cristo, y creo que sí era la vida de Cristo, donde poníamos ¿cómo se llama? Una silla, y una silla para el yo y una silla para Cristo, ¿no? ¿Y quién es el que tiene que gobernar en tu vida? Cristo, y no tu yo. Pero si tu yo gana, entonces estás en rebeldía contra el Señor. Estás en rebeldía con el mismo Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que tomar a Jesús y decir, Señor, ayúdame a yo vencer mis pasiones y mis deseos. ¿Sí? Dame dominio propio para yo poder vencer esas tentaciones, esas pasiones, esos frutos espirituales malos. ¿Sí? Vencerlos. Esa carne. ¿Sí? No puedes decir, ay, se me salió lo de la carne o las cosas de la carne. No. ¿Por qué? Porque se supone que si Cristo está viviendo en tu vida, no debe de salirse tu carne. Porque si Cristo está gobernando tu vida, no debe de salir la carne. Pero sale nuestra carne porque estás permitiendo que tu carne gobierne y no dejas que Cristo gobierne. El pensar carnalmente lo hace a uno enemigo de Dios. La mente carnal solamente piensa en las cosas relacionadas al cuerpo y sus placeres y apetitos. Tienen que ver con los sentidos, la naturaleza baja de una persona. Es como tener una existencia de un animal. ¿Cómo se portan los animales? Y así como se portan los animales, cuando tú o yo estamos
Dejando que nuestra carne gane, así nos portamos como animales. ¿Sí? No tienen control de sí mismo. Ajá. No tienen control. Y empieza a manifestar la envidia, los celos, la hechicería, los deseos carnales empiezan a manifestarse en tu vida. ¿Sí? Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si piensas, no pueden agradar a Dios, no pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si piensas acerca de ti mismo, todo el tiempo no puedes agradar a Dios. Si tú nomás estás pensando en ti, nunca le vas a agradar a Dios. ¿Sí? Porque nomás estás pensando en ti. Si piensas acerca de lo que te hace feliz o te trae placer, no puedes agradar a Dios. Porque el único que te puede dar placer y felicidad solamente es Cristo. No hay nadie más. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, nadie te puede dar la mejor felicidad que Cristo Jesús. Ajá. Porque solamente en Cristo vas a tener esa felicidad. Vas a tener, o vas a decir, llegó mi papá y tengo felicidad porque llegó mi papá. No, tú, ¿cómo puedo decirlo? Tú no vas a recibir felicidad por ver a alguien, porque tú ya tienes la felicidad. ¿Y la felicidad la tienes en quién? En Cristo. Y si Cristo está en ti, tú ya tienes felicidad. Si está Cristo en ti, tú tienes amor. Si Cristo está en ti, tienes paz, tienes tranquilidad y vas a vencer todo. ¿Sí? Porque Cristo está en ti. No vas a recibir felicidad porque vino fulano. O te vas a sentir contento porque vino fulano. No, tú ya estás contento porque Cristo está en tu vida. Es muy diferente. ¿Sí? Los que no pueden, no buscan el hacer la voluntad de Dios en sus vidas, odian a Dios, no quieren obedecer a Dios, no pueden obedecer a Dios, o están con Satanás o estamos con Dios. ¿En qué lado estás? Si estás con Dios, haces su voluntad. Ajá. Si estás con Dios, vas a hacer su voluntad. Si estás con Satanás, pues vas a hacer la voluntad de Satanás. Completamente. La carne se refiere a los que están en rebelión con Dios y su voluntad para su vida. Y viven en un pecado y están viviendo una persona que está en eso, en esa carne, es porque todavía están en Adán, en su pecado, perdidos, no son salvos, no han nacido de nuevo. Entonces, todos los que están en ese grupo de personas que no están buscando a Cristo, están en su carne, todavía son personas que no han nacido espiritualmente. Están viviendo en su carne, practicando su carne. Pero a veces hay unos que están en la iglesia, en las iglesias. Yo creo que en esta iglesia no, yo estoy hablando de una iglesia de afuera. En esta iglesia todos somos santos, estamos ya casi perfectos, ya casi nos vamos, no hay ni un pecador aquí, todos somos de lo mejor, ¿verdad? Entonces, lo importante ahora, ¿qué me espero si Cristo ya viene pronto? Ya el Señor Jesucristo viene pronto. Y si Cristo viene pronto, ¿cómo quiere encontrar a su iglesia? Sin mancha, sin arruga. Una iglesia perfecta, una iglesia limpia, con vestiduras limpias. Pero, ¿cómo puedo ir limpiando mi vida? ¿Cómo la puedo ir limpiando? Día a día en Cristo Jesús. Nada más. Si voy a limpiar mi vida, va a ser en Cristo Jesús. Él es el único que puede limpiar mi vida y transformar mi vida diario.
solamente. Nadie más me puede ayudar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entregar mi vida siempre en Cristo y estar leyendo su palabra, estar orando, estar buscando a Cristo en esa intimidad para que el Señor me esté transformando y cambiando mi vida diaria. Porque si no, ¿qué va a pasar? Voy a estar viviendo en mi carne, en mis deseos, en mis pasiones. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí mismo en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, siendo yo hijo de Dios, ya no hay una condenación para mí. Yo ya estoy libre. Pero yo ya soy libre, entonces ya puedo pecar. No. No podemos pecar. ¿Sí? Muy diferente en caer el pecado y otra cosa es practicar el pecado. Ajá. Entonces, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, estas personas que son las que están en Cristo Jesús, son personas que realmente han sido redimidas por medio de Jesucristo. Han sido compradas por medio de Jesucristo. ¿Sí? En el capítulo 5 habla de dos semillas o dos naciones. Vamos tantito en Romanos capítulo 5, versículo 12. Aquí vemos a Adán y ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? ¿Y qué dice? Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, muchos más para los muchos la gracia. Y el don de Dios para la gracia de un hombre, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, en el primer Adán entró el pecado, la muerte espiritual para todo el ser humano, sean cristianos o no sean cristianos. Todo el ser humano fue contaminado por causa del pecado, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo tenemos la vida y esa vida eterna por medio de Jesucristo. Por su gracia, por su misericordia, ahora nosotros como iglesia somos parte de ese cuerpo, somos hijos de Dios. Y ahora no, como decía Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Se lo creen? Entonces, eso es lo importante, hermanos, que tenemos que entender que solamente en Cristo Jesús no hay otro camino, solamente en Él podemos llegar al reino de los cielos. ¿Sí? Los que han nacido de nuevo están en Cristo Jesús. ¿Sí? La gente que ha nacido de nuevo, nosotros, bueno, a mí cuando a veces me encanta, a mí lo que mucho me encanta es llevar la palabra a la gente allá afuera, ¿no? Y me da mucho gozo cuando la persona acepta a Jesucristo como su Salvador. Muchos tienen la teoría o podemos decir la crítica que dicen, pero es que tú le hablaste a esa persona, pero ¿tú crees que realmente se aceptó a Jesús como su único Salvador?
Porque se tiene que reunir en la iglesia, tiene que ir al discipulado, tiene que ir creciendo. Bueno, mi deber no es dar el crecimiento. Mi deber es ¿qué? Poner ¿qué? Semilla, ¿dónde? En el corazón de esa persona. Pero ¿cómo la voy a llevar? ¿Qué semilla? Es la palabra de Dios. Ahora, a mí no me, ahora sí que se oye feo, a mí no me corresponde, ¿sí? Saber si realmente ha sido salva en el momento que recibió a Jesús o no. Porque el que da vida, ¿quién es? Jesucristo. Yo no doy vida. Yo nomás, yo creo que cuando llevo la palabra, el mensaje, esa persona va a ser salva. ¿Sí? Porque yo voy con la fe que esa persona va a ser salva. Y hay algo muy interesante. Dios ha puesto en mi corazón y cuando, fíjense, no sé, pero es algo tan, no sé cómo explicarlo, pero cuando yo voy a hablar a una persona, no es nomás llegar y venir a todas las personas, ¿quieres recibir a Jesucristo? No, ¿quieres recibir a Jesucristo? No. Me pone el Señor en mi corazón, háblale. Y luego, y a veces me quedo, cuando siento eso en mi corazón, no es que Dios me hable, hola Beto, háblale a Julano, háblale. No, Dios nunca me ha hablado así, No, Dios habla por medio de ¿qué? Palabra. Sino que cuando Jesucristo me pone en mi corazón y me pone, háblale a esa persona. ¿Sí? Y a veces como que me hago el que, ay no, ¿sí? Pero me pone y siento y me pone el que, hazlo. Ahí voy. Y ya, buenas tardes, Dios le bendiga, todo lo que tengo que hablar con esa persona. Y dice, sí acepto. Y me quedo. ¿Por qué? Porque Dios es bien. Da vida. ¿Sí? Ahora, ahora pueden preguntarme ya para acá. ¿Y dónde está esa gente? Cuando lleguemos al cielo ya la vamos a ver. Si fue hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo no voy a dar el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Uno regó, uno ¿qué? Plantó, otro regó y otro ¿qué? Da el crecimiento. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros teniendo el Espíritu Santo, nuestro deber como hijos de Dios, porque dice que aquí nosotros, ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Perfecto. Ya, aplaudo. Gracias, Señor, porque ya no tengo condenación. Ya me voy a ir al reino de los cielos. Gracias, Dios. Oye, espérate. Sí, te vas a ir al reino de los cielos. Pero te voy a decir una cosa. Tienes que compartir a otros el evangelio. Si tú no compartes el evangelio, hermano, entonces, y no estoy diciendo que seas como yo, que vas y predicas a cualquier persona. No. Tú tienes conocidos, personas a quien puedas hablarle de Jesucristo. ¿Sí? Y a lo que Dios te diga, a ese tú vas a hablarle. Porque solamente Él es el que da vida. Entonces, los que han nacido de nuevo están en Cristo Jesús. La justicia de la ley puede ser cumplida en ellos. Ajá. Y sabemos que la ley que hubo en el pasado, había una ley, la ley del pecado y la ley ceremonial con Moisés. Y la ley del pecado nos damos cuenta que la ley del pecado venció a la ley ceremonial de Moisés. Pero la ley del Espíritu es la que vence a las dos leyes. ¿Sí? Porque el Espíritu es el que mora en nosotros. Y el Espíritu es el que tiene el poder para transformar y cambiar vidas. Así como a ti te cambió la vida, así como que Cristo te dio vida, así le puede dar vida a cualquier persona allá afuera. ¿Sí? Hasta la persona que te caiga más gorda, a esa persona Cristo le puede dar vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay a veces que no queremos hablarle de Cristo a una persona porque te cae mal o porque tuviste problemas en el pasado con esa persona. Entonces, hermanos,
¿Qué tienes que hacer? Hablar de Jesucristo. Ese es nuestro deber. Y es un mandato que Dios nos da. Es un mandamiento que Dios nos da. A todos nosotros nos lo da. No nomás al evangelista o al pastor. No, es a todo ser hijo de Dios, que es hijo de Dios, tiene la obligación de hablar de Jesucristo. Y vas a decir, hermano, ¿dónde dice eso? Vete a Mateo 28. Ahí dice, id. ¿Y la palabra id qué significa? Id es una orden, ¿no? No te está pidiendo permiso. No te está diciendo, a ver, ¿quieres ir? ¿Quieres hacerlo? No. Te está dando una orden. Id y hacer discípulos. ¿Sí? Id y hacer discípulos. Ir, lleva el evangelio. Ir, lleva mi palabra. Las buenas nuevas a aquellas personas que están perdidas. Entonces, si tienes el Espíritu Santo, tú tienes el poder de hacerlo. Porque el Espíritu Santo para eso es. El Espíritu Santo no es para, como lo hacen en las iglesias, la risa, esto, aquello. No, el Espíritu Santo, lo dice en Hechos 1:8. Y tendrás poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Sí? Y me serás testigo. ¿En dónde? En todas las naciones. Jerusalén, Judea, Samaria y en toda ¿qué? Hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No voy a obedecer. Y al no obedecer, estás dentro de tus rebeldías. Dentro de tus pasiones. Dentro de tu carnalidad. Y así podemos ver no nomás ese mandamiento. Hay muchos mandamientos en la palabra de Dios, porque muchos dicen, que no me estoy cumpliendo los 10 mandamientos. Pues sí, los 10 mandamientos tenemos que cumplir. Y los ponemos en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y los demás mandamientos que están en la palabra de Dios, ¿qué los hago? ¿Los tiro? ¿Los echo a la basura? ¿Los quito de la Biblia? Y nada más me enfoco a los que yo quiero. Y cuando yo no estoy obedeciendo lo que dice la palabra, ¿estoy en qué? En rebeldía. Estoy en mi carne. Estoy en mis deseos. Estoy en mis pasiones. Sea por flojera, porque no quiero hacerlo, porque X. ¿Sí me explico? Entonces, todo es conforme el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te da el poder de hacerlo. Y si no tienes el Espíritu Santo, hermano, no tienes el poder. Así de fácil. Y si no tienes, pues pídele a Dios, ¿sabes, Señor? ¿Soy salvo? Te entrego mi vida, tú y Dios personalmente, y hazlo, Señor. A lo mejor todavía no soy hijo tuyo, ayúdame, cámbiame, transfórmame, entra en mi vida, entrégale tu vida a Cristo en ese momento. Si tú realmente crees que todavía no eres salvo, pero si ya eres salvo, hermano, pues obedezcamos lo que dice su palabra. Yo no digo que es fácil. No es fácil obedecer su palabra, pero sí se puede hacer y se puede llevar a cabo. ¿Sí? Jeremías 31:33, ¿qué dice? Alguien que lo quiera leer. Ya vamos terminando. Ya no les voy a quitar mucho su tiempo, porque si no. Dijo un pastor, mientras lo buscan, dijo un pastor, ¿les interesa más allá afuera que escuchar la palabra? ¿verdad? ¿Les interesa más su tiempo? Es que tengo que regresar, que tengo que hacer cosas, que la palabra de Dios. Por eso no les quiero quitar más su tiempo. Entonces, y me pueden salir, de todo tiene su tiempo. Sí, ya, ahí voy. Romanos 8:1. ¿Qué dice? Jeremías, ya nomás leemos 3 versículos. ¿Qué dice Jeremías 31:33? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer?
Y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué va a escribir? Su ley. ¿En dónde? ¿Y dónde creen que se aplicó esa ley ahorita? ¿Dónde se cumplió esa profecía? En nosotros. Porque ¿dónde se puso esa ley? ¿Cuál es la ley que se puso? La ley del Espíritu, ¿no? El Espíritu, la palabra de Dios, ¿dónde está? En nuestros corazones. ¿Y qué tengo que hacer? Ponerla en práctica, llevarla a práctica. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder de hacerlo. Porque tengo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me da ese poder de llevar el mensaje de salvación y ponerlo en práctica en mi vida. Y hay un cambio y una transformación. Y en 2 Corintios 3:3, bueno, eso era el Antiguo Testamento, ahora el Nuevo Testamento, siendo manifiesto que sois carne de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y eso estamos en Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿En dónde está la palabra? En nuestro corazón. Entonces, ahora mora en nuestros corazones. Y Hebreos 10:16. Y este es el pecado que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las que les escribiré. Entonces, si la palabra de Dios está en mi vida, en mi corazón, yo tengo que llevarla a cabo. Y va a decir, pero es que ¿cómo le hago? El Espíritu Santo mora en tu vida. Pídele sabiduría y Él te va a ayudar. ¿Sí? Y dice, por último versículo, Ezequiel 36, 25, 27. Alguien que búsquelo, por favor. Ezequiel 36, 25 al 27. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo puede leer? Va a leer. Entonces, ¿qué morará en nosotros? El Espíritu. Ajá. ¿Y qué va a cambiar? Nuestro corazón de qué? De piedra a un corazón de qué? Carne. ¿Y todo es por medio de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, voy terminando. Ahora pues, ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay en Cristo Jesús, hermano. Entonces, si tú has creído, si tú has recibido al Señor, si tú ya tienes a Cristo, no te preocupes. Tú ya estás en el reino de los cielos. Tú ya eres hijo de Dios. Ajá. Porque luego a veces se te viene, a lo mejor el diablo te pone ese pensamiento, ¿y si seré salvo? ¿Y si seré salvo? ¿Sí creeré, sí seré hijo de Dios? Y te haces esa duda. Los que estamos en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Y estamos con Él. ¿Sí? Entonces, no hay otra salvación más que en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos hacer? Más que confiar en nuestro Señor.
Confiar, poner nuestra fe. Decía ayer Josué, hablaba de la fe, ¿no? Si tienes fe, como ese granito de ¿qué? Mostaza. ¿Ah? Entonces tu fe, ¿dónde va a ser puesta? En Cristo Jesús. Tu fe puesta en Cristo Jesús. Y no va a haber otra más. ¿Sí? Pongámonos de pie. Mientras se ponen de pie. Algo bien importante. Veía una historia de unos chinos, de una iglesia de chinos. Esta iglesia de chinos invitaron a un pastor de Centroamérica a predicar a su iglesia. Y entonces le dijeron al pastor, pastor, no se preocupe, no se vaya a espantar, porque aquí nomás somos 35 personas. Y esto es toda la iglesia. Y entonces la persona dice, no se preocupen, yo voy. Y llegan a un salón pequeñito. Y le dice, ¿aquí es donde yo me voy a quedar? No, aquí es donde se va a hacer el servicio. Y aquí también se va a quedar usted. Y entonces en ese salón pequeñito llegaron y no había sillas. Entonces se sentaron en el suelo. Pero esas personas venían de muy lejos, 1,000 kilómetros, 2,000 kilómetros de lejos, para poder llegar, ¿a dónde? A la iglesia. ¿Sí? Y una de las cosas bien importantes, cuando terminaron el servicio, le dice el pastor, una viejita dice, yo quiero, hermano, que ore por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos como ustedes. Y dice el pastor, no, mejor oren por mí para yo ser como ustedes. ¿Por qué? Porque tenían hambre y tenían el conocimiento de la palabra, porque no tenían Biblia, hermanos. La Biblia la tenían ¿en dónde? En sus corazones. Esa viejecita que decía, aprendió versículos bíblicos, nomás se los escribían. Y luego ya los aprendía. ¿Por qué? Porque no podían tener la Biblia a la mano, porque si no los mataban. Entonces, todo lo tenían ¿en dónde? En su corazón. Leyeron un salmo y lo leían el salmo, y en ese momento que leían el salmo, el pastor iba leyendo el salmo, ellos ya lo iban recitando como era. ¿Por qué? Porque lo tenían en el corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que esa palabra esté ¿dónde? En nuestros corazones, para que haya un cambio, una transformación. Padre, te damos gracias, te damos la gloria, la honra y el poder solamente a ti, Señor. Ayúdanos a ser cambiados, transformados, mi Señor. Por favor, Padre, que esa palabra tuya, Señor, cambie nuestras vidas, Señor. Que seamos personas que estemos buscándote, hijos tuyos, que te estemos buscando cada día, Padre. Limpia nuestros corazones, mi Señor. Límpianos a cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a estar preparados para el día que tú vengas, Padre, para que encuentres una iglesia perfecta, una iglesia limpia, una iglesia que te agrade, Padre mío, y que podamos irnos contigo todos, Señor. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, Señor. Toca sus corazones, cámbialos cada día, Padre. Por favor, te lo rogamos, Padre. Gracias te lo pedimos, gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.